Entonces, lo que hasta el momento hemos ido desarrollando, y recuerden, la maqueta que estamos trabajando es como si fuera nuestro paciente, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vayan a clínica, ¿Cómo se llama el doctor? o en todo caso, no, muy tarde. de alguna manera, trabajar No le abras, ¿no? en la maqueta. Distrae la cosa. Nosotros vamos a hacer un examen clínico, ¿cierto? Para lo cual vamos a tener que hacer un diagnóstico. Luego vamos a tomar la fotografía, también para diagnóstico y finalmente vamos a comenzar a hacer el procedimiento, ¿no? Y lo que hemos venido trabajando hasta el momento en nuestra maqueta es en la primera práctica hicimos la teoría de anatomía y el conocimiento de los diferentes grupos de graves de célula, respecto a los moleculares, ¿cierto? Y comenzamos a hacer la apertura y ubicación de los conductos. Esta apertura y ubicación de los conductos, para algunos fue sencillo y para otros no. ¿Y por qué algunos sí pudieron hacerlo con mucha facilidad y otros compañeros no? Simplemente por el hecho de que no revisaron cómo es la anatomía de los conductos reticulares de los grupos dentales que estamos trabajando. Entonces, si yo quiero dominar un poco la endodoncia, lo primero que tengo que saber es cómo es esa anatomía, cuántos conductos tiene, que de repente la porción radicular que si está lacerado, si es recto. Entonces, si nosotros dominamos un poquito de la anatomía, se van a dar cuenta que es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, ubicamos el conducto y después de la ubicación del conducto, comenzamos la preparación químico-mecánica, ¿cierto? Usamos lubricantes, copolino, trabajamos con enzimas y a partir de ahí, ¿no?, vamos a verificar esa preparación tomando una fotometría. La práctica para los dos grupos ha sido ¿cierto?, hasta la preparación químico-mecánica. Y como un curso adicional, algunos de sus compañeros tomaron la fotometría, ¿no?, verificaron su preparación y hay conceptos que realizan para la operación. Entonces, todos hemos llegado hasta la preparación químico-mecánica, salvo los del grupo de ingeniería, ¿no?, que es lo que van a hacer. Pero gran parte de sus compañeros del grupo anterior, me imagino que todos estamos aquí, ¿cierto? Entonces, solamente nos vamos a dar para la siguiente sesión, tomar una terapia con foros y a partir de ahí vamos a hacer la operación. Entonces, la operación del conducto radicular, ¿no?, es el principal objetivo, ¿no?, el principal objetivo de la operación es crear un seriado apical, ¿no? El médico, a prueba de los líquidos, donde vamos a ubicar el espacio del conducto radicular y estimular de manera activa la regeneración de los tejidos. O sea, el éxito en la endodoncia es crear la región apical un seriado del médico. Si yo puedo lograr eso, ¿no?, cuando trabajo los dientecitos o cuando hago tratamientos de endodoncia, si yo puedo lograr eso, el éxito de la endodoncia está asegurado. Y vamos a hablar muchas veces, ¿no?, de este éxito que se tiene de forma histológica, en la cual, pues, al nivel apical se forma un tapón, ¿no? Este sellado tapón me va a permitir dos cosas. La primera, que no va a pasar nada de los tejidos cervicales hacia el tejido económico, y la segunda, que los tejidos. Entonces, aquí le denominamos un sellado cerrámico, pero muchas veces puede ser incompleto, porque a nivel apical no se va a formar ese sellado. Al contrario, van a haber células inflamatorias, de repente el paciente va a comenzar a tener molestias, va a tener dolor, y por ende, pues, algo de funcionamiento a mañana.
dependiendo de la técnica que vamos a utilizar. La técnica que vamos a ver hoy día es una de las técnicas más sencillas de todas las que hay. Vamos a dar cuenta que esta técnica podemos dominarla siguiendo algunos parámetros que vamos a ir desarrollando. Cuando nosotros ya llegamos a preparar los productos, llega el momento de la operación. Y clínicamente debemos tener un producto limpio, que esté conformado, que el paciente no tenga molestias sintomáticos y sobre todo seco. Hasta esa longitud de trabajo que nosotros hemos establecido previamente, ¿cierto? Entonces aquí hacemos ya la operación definitiva. Pero cuando el producto no se encuentra, ¿no? Limpio, de repente todavía el paciente le sigue molestando, presenta sintomatología. En este caso, muchas veces usamos una medicación intermedia llamada medicación intracorporal. Y el nivel de la población, ¿no? El nivel apical, será el límite hasta donde nosotros hemos establecido nuestra longitud de trabajo. Entonces, si yo establezco una buena longitud de trabajo, hago una buena preparación, es hasta ahí donde debe quedar mi operación. Y cuando nosotros revisamos, ¿no? Con diferentes textos que puedan ver, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Una operación óptima debe ser más o menos a 1 milímetro de límite apical, ¿no? En este caso del vértice apical se quiere. Estamos entonces más o menos a 1 milímetro, porque nosotros hasta el momento de la maqueta lo estamos haciendo solo con radiografía. Cuando ya lleguen a sus pacientes, no solamente la longitud de trabajo va a ser con radiografías, sino que hoy en día se utiliza bastante lo que son los localizadores apicales. Y esos localizadores apicales son equipos electrónicos que nos van a dar mayor precisión para poder establecer una buena longitud de trabajo. Entonces, se recuerda que no decía la noticia, ¿no? Tiene que ser más o menos a 1 milímetro. Y debemos ver que la ultrapercha esté tridimensionalmente adaptada dentro del cuerpo. Este doctor nos dice, si yo la operación tengo una distancia más o menos de 2 milímetros, ¿no? Desde la vertical, estamos hablando de una suboperación. Alguien me preguntó, doctor, ¿qué pasa si yo me quedo a 2 milímetros, 3 milímetros? Ese procedimiento, o en este caso la operación, se encuentra por muy debajo de ese límite apical ideal. Entonces, ¿qué creen? ¿Fracasa o no entonces? ¿Qué dices? ¿No es cierto? O sea, tiene más porcentaje de fracaso que de éxito, porque el tratamiento como tal, digamos, debe estar más o menos a 1 milímetro de vértice. Y no solo eso, si hablamos de una suboperación, vamos a hablar también de una sobreoperación. Cuando nosotros no tenemos un buen toque apical, al momento de hacer una operación, toda la operación puede salir fuera de temporada. La conversa de la temporada, igual que el tratamiento como tal, no va a tener. Entonces, lo ideal no es mucho y poco, ¿cierto? Es estar al límite donde nosotros hemos establecido. Por eso es que es importante que cuando tomen la longitud de trabajo, verifiquen bien esta longitud, ¿no? Porque nosotros mandamos a tomar varias radiografías a veces y el estudiante piensa que no hacemos por estudiar, y en realidad no es así, porque la longitud de trabajo es el tratamiento como tal, donde va a partir todo, ¿cierto? Si yo tomo una mala longitud de trabajo, por ende mi preparación no será adecuada y o me quedo corto, como decimos, subpopulación, o de repente todo en este caso una ultrapercha se puede extravasar, ¿cierto? Y como tal se puede ver comprometido. Y hablamos de otro término llamado sobreextensión. En una sobreextensión, no es que la ultrapercha haya sobrepasado. O sea, en la sobrepopulación, entiéndase bien esto, es cuando sobrepasa toda una masa de ultrapercha. Pero en la sobreextensión, ¿no? Hablamos cuando se ha pasado un cono, 2 conos de ultrapercha fuera del coral, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque decíamos
dijimos hace un momento, que a veces la preparación no ha sido la adecuada, y por ende, conforme yo vaya colocando mis fondos accesorios, uno de estos puede sobrepasar totalmente también como el control. Y por ende, esto nos va a ayudar a trabajar. Entonces, recuerden, tenemos tres términos que tienen que quedarse grabados. Hablamos de una subovulación, ¿cierto? De una sobreovulación y de una sobreextensión. Cuando estén en clínica, pregunten a los profesores qué pasa con estos tres y que nos estamos viendo para que pregunten con propiedad, ¿cierto? Bueno, aquí tengo una sobreextensión, ¿cómo puedo solucionar? No tengo una sobreovulación, ¿qué me recomiendo? ¿Cierto? Entonces, ya acostumbrémonos, jóvenes, a hablar con propiedad. Hablemos con términos ontológicos, si se quiere. Y nos estamos preguntando de una manera económica. Muy bien, entonces, los materiales para la capturación vamos a tener dos tipos: materiales rígidos, que van a ser los famosos conos de ultrapercha, y vamos a tener materiales plásticos. Los materiales plásticos están en relación a todos los elementos selladores que vamos a utilizar para la operación, ¿cierto? Los diferentes tipos de cemento que están en el mercado, y a partir de ello podemos elegir uno que, de acuerdo al diagnóstico también, ¿cierto? Podemos elegir un tipo de cemento y con ello vamos a hacer todo el procedimiento de la operación. Entonces, veamos, esto lo va a dar como un entendimiento en lo que respecta a lo que son los conos de ultrapercha. En realidad, los conos de ultrapercha se han venido utilizando desde hace muchísimos años atrás, ¿no? Y todavía sigue siendo considerado el elemento o el material ideal cuando nosotros vamos a hacer el tratamiento del dolor. Entonces, los conos de ultrapercha tienen diferentes composiciones, ¿no? Pero en términos generales son elementos en la población que hasta el día de hoy pueden seguir utilizando, ¿cierto? Y vamos a tener los elementos selladores. Entonces, los elementos selladores van a ser de diferentes tipos. Y en esta diapositiva podemos observar los elementos selladores en base de eugenol, que hasta el día de hoy, o mejor dicho, el día de hoy ya su uso es limitado o casi nulo. ¿Y por qué? Como dice acá, no se recomienda su uso de piezas que van a ser restauradas con algún tipo de adhesivo. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué no será compatible? Por ejemplo, si yo voy a hacer una endodoncia a un incisivo central y le voy a colocar una resina, por ejemplo, como restauración final, ¿por qué me dirán que no es compatible estos elementos con en este caso, con esta resina? ¿Por qué creen? Y la foto con la resina también. Y la foto con la resina. Bueno, mi compañero dice, ¿no? El eugenol es un alcohol. Nivel la fotopolinización. Efectivamente, ¿no? El eugenol, al ser un elemento oleoso, aceitoso, si se quiere, cuando yo voy a hacer una restauración adhesiva, exacto, ¿no? En las paredes está de alguna manera contaminado con este eugenol, y cuando yo coloque la resina, la adhesión no va a ser la misma. Entonces, por eso es que hoy en día se limita su uso, ¿no? Y en el mercado, aquí hemos utilizado muchos años el cemento Rossmann, ¿no? Este famoso Fenotrim, Endometrazona. Este es muy poco conocido, pero ha salido un canal Chile, y hoy en día lo que utilizar también el mercado Fenotrim. Entonces, estos elementos se han venido utilizando hace muchos años atrás. Yo inclusive he utilizado este film, me acuerdo cuando estaba entregado a la población, ¿no? Y con las ventajas y desventajas que se conocen hoy en día, ya su uso es limitado, ¿no? Ya no utilizamos nuestros elementos, puesto que no nos ofrecen alguna ventaja adicional cuando yo voy a tener que hacer una operación, ¿no? O una restauración adhesiva, ¿no? Y estamos en la era
la rehabilitación es una parte de las rehabilitaciones, todos somos adhesivos, ¿no? Estamos hablando de una metodología adhesiva hoy en día. Casi todo es hacer ilustraciones, también entonces, dentro de las comparaciones podemos observar, ¿no?, que contraen facilidad, solubles, ¿no?, pueden pigmentar el diente y sobre todo citotóxicos. Entonces, por todo ello, ya lo sabemos. Otros cementos ideadores son los que tienen descomposición resina de epoxi, ¿no? Estos no alteran la adhesión y podemos utilizarlo porque hoy en día cuando vamos a colocar un póster de fibra de vidrio, restauraciones de incrustaciones, ceróleos, etc., ¿no?, van a ser compatibles. Dentro de los cuales tenemos el CIDE 26, por ejemplo, el AH+, considerado como el estándar, porque todos los estudios que se hacen en base a cementos creadores se comparan con este AH+, ¿no? Tenemos ARCID, Diocid, que es uno de los favoritos de todos nosotros hoy en día, porque este cemento, ¿no?, tiene una gelatina en la que tiene una pasta base y un catalizador fácil de mezclar. Y la operación que hacemos con este cemento pues nos da garantía en cuanto a contracción, solubilidad, algunas propiedades que se mantienen uniformes. Y otra característica de este cemento que nos piden, ¿no?, es que su costo en relación al resto también es un poco más económico. Y al ser compatible para poder restaurar los postes e incrustaciones, es el que más utilizamos en el día de hoy, ¿no? Habíamos mencionado que este AH+, por ejemplo, ¿no?, es considerado como estándar en los diferentes estudios que hay. Y este de aquí de la marca de oro también lo mismo, ¿no? Tiene una técnica básica catalizador. Algún momento estuvo en nuestro mercado, pero luego desapareció porque ya se traen muchos de esos productos, ¿no? Entonces, en el laboratorio debe ser un pedido en biocina, ¿cierto?, como parte de la operación. Ahora me dicen, biocina vamos a usar, ¿no? Cemento biocina, ¿cierto? Entonces, el biocina, este de aquí, ¿cierto?, es el que vamos a utilizar, ¿no? Y es más, en la clínica también, cuando tenemos pacientes, a poder trabajar con el cemento, que es muy fácil y sobre todo desde el punto de vista económico también no es tan costoso como el resto, ¿no? Entonces, este biocid, una característica que van a ver, ¿no?, es que la reabsorción en el tiempo del cemento, cuando tú haces diferentes controles radiográficos, la reabsorción es un poco lenta, pero sí se da, ¿no? Es un cemento que va a tener toxicidad sobre las superficies verticales y por lo tanto pues, es uno de los más utilizados en el día de hoy, ¿no? Pero tenemos esta fórmula, ¿no? Acá tenemos una lección, ¿cierto? Y lo que hacemos, establecemos nuestra longitud de cuerpo, ¿no? Establezco mi, hago la apertura lateral, acceso a los productos, establezco mi longitud de trabajo. Una vez que establecí mi longitud de trabajo, comienzo a hacer la preparación químico-mecánica, ¿cierto? ¿Por qué dijimos que es una preparación químico-mecánica? Claro, porque usamos algunos elementos como el hipocolito, ¿no?, que son considerados agentes químicos y por ende decimos que es una preparación químico-mecánica, ¿no? Mecánica, ¿por qué? Porque utilizamos nuestras líneas, ¿cierto? Ya hemos explicado, la doctora Anita también explicó cuál es la cinemática, ¿no?, cuál es el movimiento de nuestras líneas, ¿cierto? Y por ende, pues, hacemos la preparación. Una vez que hicimos la preparación, corroboramos esa preparación con un fondo, ¿cierto? Y dependiendo hasta qué número yo he trabajado en aplicar, el cono debe ser tal cual para poder verificar esa preparación y poder hacer la operación. Entonces voy a tomar la trigonometría y a partir de ahí lo veo la operación, ¿cierto? Miren, después de la operación, aparentemente estamos justo atrás, como se dice, ¿no?, del horario. El cemento que hemos tenido para nada para otro.
posibilidad de este cemento biocid de poder fundirse, ¿no? Es más o menos los cementos que cuando mezclamos esa base y ese catalizador que tiene la jeringa, ¿no? Cuando uno hace una depresión, el cemento tiene esa característica. Y posteriormente, en esta terminada de producción, a un control aproximadamente de 6 meses, la lesión prácticamente está recibido, ¿no? Miren, la percha está justo en el límite, ¿no? Y bueno, ahí hicieron otro tratamiento, ¿no? Entonces, lo que queremos lograr es que cuando ustedes realicen sus tratamientos en la clínica, tenga más o menos de esa forma, ¿no? Ustedes trabajen su equipo de trabajo, hagan una buena instrumentación del conducto, mucha investigación y por ende la operación también sea buena. Entonces, si nosotros juntamos todos estos elementos, van a ver que el éxito del tratamiento va a estar asegurado, ¿no? Yo creo que todos estamos en la capacidad de hacerlo. Vamos a ver. También tenemos cementos a base de hidróxido de calcio, ¿no? Estos cementos son compatibles también con restauraciones adhesivas. Las desventajas, bueno, nos dice que hay una capacidad antibacterial y potencial de formar cemento que no ha sido demostrado, pero son menos estables. ¿Qué quiere decir? ¿No? En el tiempo se reabsorbe mucho más rápido. Entonces, en algunos casos, bueno, y al día de hoy ya esto también está limitado. Pero hace algunos años atrás usábamos bastante este cemento Atexil, ¿no? Al igual que el biocid, era un cemento muy fácil de mezclar, que daba buen tiempo de trabajo y por ende la operación también en ese momento era la mejor, ¿no? Pero pasado el tiempo, cuando tú tomabas un control radiográfico, veías que el cemento se absorbía con bastante tiempo, ¿no? Entonces teníamos este de acá, todavía lo tenemos, Atexil, de la marca Biocardivalet, que lo vende para regalos, no recuerdo, y el Silatex, la marca Sayo, ¿no? Que si lo buscan como tal, en algunas tiendas todavía no lo pueden conseguir, ¿no? No es muy común, está a la venta en todas las tiendas centrales, pero sí todavía se puede conseguir. Entonces, bien, lo mismo, ¿no? Longitud de trabajo, ¿cierto? Una vez que se transmitió la longitud de trabajo, se preparó y posteriormente la operación, ¿no? ¿Cómo es que se necesita? A veces cuando logramos una buena limpieza, cuando hacemos esa compactación lateral acompañada de la compactación vertical, el cemento tiene a fluir, ¿cierto? Cuando el cemento fluye, ¿no? Y es a base de hidróxido de calcio, la absorción se va dando lentamente, de una forma rápida, pero lo principal es que los tejidos verticales comienzan un proceso de cicatrización. Ahora, jóvenes, no tengan la idea de que el cemento va a solucionar todo. Tú puedes usar el mejor cemento, pero si no lograste una buena preparación, el tratamiento no funciona. Porque alguna vez a uno de sus compañeros le dijo: doctor, ¿cuál es el mejor cemento? Tal cemento. Me voy a comprar ese entonces para que mi economía sea exitoso. En realidad no es así, ¿cierto? Hasta el momento ya hemos visto, ¿no? Todos los pasos que estamos haciendo, si lo hacemos de forma correcta, nos va a llevar a eso. Pero si fallamos en uno, lo más probable es que igual el tratamiento va a fracasar. Como sus compañeros que están ahora en cuarto año, ¿no? Cuando llegaron a su clínica por primera vez, excelente, ¿no? Todo, hecho su indicación, todo está ok. Al siguiente semestre, todos sus pacientes volvían, ¿no? Entonces, ¿por qué volvían? Para retratar los dientes que habían trabajado. Entonces, suena gracioso, pero sucedía. Entonces, algo en mi tratamiento no está bien, ¿no? Entonces, recuerden, buena longitud de trabajo, mucha irrigación, ¿no? Y no es trabajar la instrumentación así de forma rápida. Toma su tiempo, toma su tiempo. Y hoy en día también tenemos los cementos biocerámicos, ¿no? Que de alguna manera son los que más estamos utilizando en la entonces, pero todavía no se considera un estándar, o sea, como un cemento que debemos utilizarlo para todas las situaciones, puesto que todavía no tiene la TOS, ¿no? Es bueno, bonito, pero no es para. Entonces, el biocerámico, los biocerámicos, son muy compatibles
solucionar algunos errores que hayamos tenido en el momento de la preparación. ¿No? Pero lo mismo también. Si nosotros fallamos en la preparación, no esperemos que por más que utilice el biocerámico y el rodón se pueda ¿vamos? Muy bien. Entonces, los biocerámicos, hasta el día de hoy, algunos mejores que otros, ciertamente su costo es un tanto mayor, pero tienen una buena característica que son cementos hidráulicos. ¿Qué quiere decir la palabra hidráulico? Que a la menor presión que por ejemplo, si toda este agua lo rellenamos con biocerámico y hacemos una leve presión hacia un lado, lo que va a suceder es que el cemento ocupa todos los espacios inmediatamente por esa propiedad de ser hidráulico. Entonces, recordemos que las piezas dentarias no es un solo conducto radicular, ¿cierto? Es todo un sistema de conducto radicular. Entonces, cuando usamos nosotros este cemento, lo más probable es que todo ese sistema de conductos radiculares que hemos tomado en la limpieza se va a eliminar. Y lo otro de los cementos biocerámicos son muy compatibles con el tejido vertical. Entonces, cuando hay lesiones verticales extensas, por ejemplo, muchas veces favorecen la reparación de una manera adecuada, de una manera rápida y se podría decir segura. Veamos entonces, cuando hablamos de la operación como tal, del conducto radicular, no. Según los dos POEs vamos a tener tres tipos, ¿no? Por compactación, por utilización termoplástica y con la percha en vástagos o carne, ¿no? Por compactación tenemos lateral y frío, que es lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio. Tenemos vertical caliente, lateral caliente, interno. Por inyección termoplástica ya necesitamos un equipo como este, ¿no? Un equipo muy antiguo, a la luz, en la cual tiene dos piezas de mano, podría decir, con una se corta la percha y con la otra se inyecta la percha. Tenemos la percha en vástagos, también hay este sistema en el cual un hombre hace muchas cosas de termopil y hoy día cambiado de termopil. Y básicamente es un plástico recubierto por una percha. Esa percha a través de un horno que calienta, se coloca para este vástago, esta percha se regrandece, que lleva al conducto y una vez que tiene el conducto se corta este vástago, se hace una leve presión y podemos hacer una operación gigante. El único inconveniente es todavía tener este horno, ¿verdad? Y que estos vástagos de percha todavía son muy costosos, razón por la cual no es preferido, ¿no? Pero sobre todo aquí tienes que hacer una preparación químico-mecánica, pero no manual, tiene que ser con sistemas rotatorios, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer todavía la técnica de condensación lateral. Esta técnica de condensación lateral fue descrita en el año 1914 por el doctor Cala. Entonces, 1914 hace muchísimo tiempo atrás, y a través del tiempo se ha modificado esa técnica, ¿no? Para poder mejorarla, para que la técnica sea mucho más sencilla y bueno, poder seguir utilizando hasta el día de hoy. Esta técnica lo que requiere, y básicamente todas las técnicas se podría decir, que la mayoría de los conductos tienen que estar preparados de forma cónica. Y nosotros al preparar un conducto de forma cónica, cuando yo hago una leve presión acá en el lado, yo hago una leve presión, por ende en la se va a compactar mucho más. De alguna manera va a producir ese sellado tridimensional que queremos, ¿cierto? Va a ser mucho más sencillo. Como si hago una leve presión acá en la mitad, se compacta. Pero ¿qué requiere? Que la preparación sea de forma cónica. Y cuando hacemos la técnica ápico-coronal de instrumentación, ¿le damos esa forma cónica o no le damos esa forma cónica? ¿Sí? ¿O no? Sí, ¿no es cierto? Porque imagínense que esto de aquí fuera el conducto,
especie de escalón, ¿cierto? Y en la última instrumentación con nuestra misma memoria, estos escalones que hacemos, dejamos discos, ¿cierto? Entonces, al hacer esto, ¿qué me da esa conformación? Una forma uniforme. ¿Estamos? Antes de la operación, debemos desinfectar los conos. Y acostúmbrense a ello, ¿no? No utilizar los conos de la cajita de frente a los porque esos conos de nuestra red están contaminados. Entonces, igual, en la práctica, tratemos de descontaminar nuestros conos, de repente un vasito de agua con clorito, ¿no? No solamente lavarlos, sino que por lo menos tienen que estar movidos de 1 a 3 minutos para lograr una limpieza adecuada de los conos y así poder ocular con conos estériles. Ya que nuestros conos de ultraperlas, la mayoría, incluyo yo, lo utilizamos en las cajitas que vienen, ¿no? Pero nunca de forma directa. Siempre hay que desinfectar. Y en la clínica, con mayor razón, cuando vienen clínicas de endodoncias, desinfecten los conos. Porque si no se rompe la cadena séptica, y al final trabajaron muy bien los productos, todo está perfecto. ¿Y cómo fue la operación? Ahora con conos contaminados. Por ende, no se puede fracasar, ¿cierto? Entonces, logremos una buena desinfección de los conos. No utilicemos muchos tonos de frente de la cara a la conducta. Y algunos me van a decir, ¿no? Doctor, pero entonces el laboratorio, así es una maqueta, ¿cierto? No, desde aquí tenemos que comenzar a hacer la forma adecuada. La forma adecuada hay que lograr desinfectarlo, ¿no? Entonces, todos nosotros conocemos diferentes plantas de forma de nuestra ¿no? Este Spiren es uno de los más conocidos y es sinomélico. También tenemos los pero estos Spiren y sinomélico son los más conocidos, pero más que conocidos son conos que se aproximan a la estandarización. ¿Qué quiere decir eso? Que son conos que un poquito más precisos en cuanto se refiere a la numeración, ¿no? Y en lo que se refiere a esa cantidad que necesitamos al momento de hacer la ¿no? Tenemos diferentes marcas y este de aquí ya es cuando podemos utilizar sistemas rotatorios también. ¿no? Se van a dar cuenta que los sistemas rotatorios también tienen sus propios conos de rotación. O sea, utilizan un sistema A y se van a dar cuenta que tiene sus conos A. Utilizan un sistema B, se van a dar cuenta que tiene sus propios conos B. Muy bien, entonces, antes de la operación, ¿cierto? Y es más, antes de tomar la cronometría o verificar mi preparación, ¿no? Y poder hacer la operación, tengo que calibrar mi foco. Un error común que siempre se comete es, doctor, yo preparé una apical, por ejemplo. Doctor, yo preparé una apical hasta una lima, un calibre número 35, por ejemplo. Pero cuando coloco mi cono 35, este no llega a ese límite apical. O mi cono 35 se pasa más allá. Entonces, vuelven a tomar otra radiografía. Verifican y están en lo mismo. Preparan otra vez. De repente me falta esa matriz apical, pero vamos a hablar. Vuelve a suceder lo mismo. Y pierden el tiempo tomando 1, 2, 3, 4, 5. Muchas radiografías. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de conos de ultraperlas, ¿no? Cuando se fabrican, son fabricados a mano. Ustedes van a ver una sala grande de 500 chinitos y sentados todos fabricando conos de ultraperlas. Entonces, los conos de ultraperlas como tal se aproximan a las normas ISO que deberían tener, pero en realidad muchas veces no cumplen con nuestras normas. Entonces, si tú utilizas un cono, vas a tomar o verificar para hacer la operación de cronometría, a veces no es lo que dice el cono, o el número que figura. Entonces, antes de ello, debemos calibrar nuestros conos. Y tenemos estas reglas calibradoras de cono. ¿Cierto? Miren, tienen unos agujeros, ¿no? Con diferentes numeraciones, número 25, número 30. Entonces, el cono 25, cuando tú coloques en este agujero 25, por ejemplo, no debe sobrepasar. No debe sobrepasar.
Si sobrepasa, ¿qué significa? Que la punta pues, no es la misma, ¿cierto? Y por ello, cuando tú colocas dentro del cómputo, no va a verificar que realmente sea una punta de esa 25, 30, 35. ¿Vamos? Y en el mercado, tenemos otras reglas calibradoras que ya tienen una guillotina. Colocas el cono, una guillotina, corta el cono y ya tienes la punta que estás haciendo. Obviamente son reglas que sí cuestan un poco más, pero lo otro es a la antigua, ¿cierto? Utilizar estas reglas y de otra manera cortarlas en la punta para darle la adaptación de nuestro cono, ¿no? Entonces, cuando vamos a verificar esa adaptación del cono, ¿no? Hay diferentes métodos, pero hoy en día se considera más es un método radial, ¿no? Hace muchos años atrás solamente se observaba, por ejemplo, hacer una muestra al cono y se ingresaba, ¿no? Hasta la muestra donde yo ya verifiqué la longitud de trabajo, pues se hacía la prueba. Algunos utilizaban la prueba táctil, ¿no? Se siente ahí la constricción con el cono de los perfectos. Otros, la famosa respuesta del paciente, ¿no? Esa técnica, la técnica de Ayay. Tú colocas el cono de tu paciente y dices, hay que retroceder. Porque en teoría se queja. Es una prueba, pues, desde el punto de vista tónico, de ortodoxia. Pero hoy en día todos hacemos pruebas radicales. Entonces debemos tomar una radiografía y verificar el uso. En esa radiografía yo debo verificar, miren, estos son conos con triple, porque son conos más gorditos y que van de la mano con los sistemas rotatorios. En nuestro caso, hasta el día de hoy, usamos conos de la percha que también tienen taper, ¿no? Y eso la doctora les mencionó. ¿Qué taper tiene, doctora, los conos o las limas que usamos hoy en día? Me digan que no. ¿Qué taper tiene? Las limas manuales. Manuales. 0.2. ¿Sí? ¿No es lo correcto? No olviden que esto es un examen. ¿Sabes eso? Recuerden, todo lo que es manual, lo que tiene normas ISO. Las normas ISO son normas ya establecidas, por las cuales las firmas no pueden cambiar. Es un consenso ya de sistema universal. Todas las firmas manuales tienen una conicidad 0.02 centésimas de milímetro o lo que es lo mismo 2%. Las conicidades se hablan en términos de milímetros o en términos de porcentaje. ¿Qué quiere decir que una lima manual número 25? ¿Por qué se dice que es 25 la profesora? ¿Por qué decimos una lima manual 25? O 30, o 15, o 20. ¿Por el calibre? ¿Por qué decimos que es una lima 15, una lima 20? Ya. El diámetro en la punta, ¿cierto? Ya. ¿Qué tiene ese diámetro en la punta? Es de 25, es de 15. ¿Será así la respuesta? 0.25. Entonces, cuando vengas a examen esa pregunta, se dice que es una lima número 25 porque el diámetro de la punta será de 0.25 centésimas de milímetro, ¿cierto? Solo que nosotros abreviamos. Pásame la 15, pásame la 20, ¿no? En realidad deberíamos decir, pásame la lima 0.15, 0.25, ¿cierto? Centésimas, ¿no? O bueno, 25. ¿Estamos? Muy bien. Pues miren, si no te acuerdas, repaso. Porque si no sabemos eso, ¿cómo estamos instrumentando? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, estos conos de nuestra percha son conos con taper, ¿no? Son conos gorditos, que a veces decimos conicidad 4%, conicidad 6%. Pero los conos de nuestra percha que vamos a utilizar en el laboratorio, todos son conos 2%. O lo que es lo mismo, 0.02 milímetros. Entonces, para elegir un cono, o sea, lo ideal tiene que ser
la lima hasta el número que yo establecí como lima memoria. ¿Se acuerdan? ¿No? En la técnica ápico-coronal establecemos una lima memoria, ¿no? Ya vimos en la teoría, ¿cierto? El cono tiene que ser de referencia igual a esa lima memoria. Y justo en el tercio apical debo considerar este término que le llaman matriz apical. ¿Qué es la matriz apical? Es otra cosa que al momento de la instrumentación nosotros en la apical generamos una especie de una meseta en la cual el cono de nuestra percha, ¿no?, se traza. Porque si no tenemos esa matriz apical, ¿qué va a suceder? El cono de nuestra percha puede sobrepasar, ¿cierto? Pero si yo tengo esa matriz apical, el cono de nuestra percha va a quedar estable a ese punto. Entonces debo verificar eso, ¿no? Lo ideal, como les decía, es que en la matriz apical, el cono de nuestra percha, en este caso llamado cono maestro, recuerdan, nosotros tenemos una lima maestra o memoria, ¿sí? Entonces el cono también se denomina cono maestro. Y tiene que estar asentado en esa forma. Tiene que estar justo ahí, adaptado en esa matriz apical. Y esa matriz apical nosotros la hemos creado desde la instrumentación. Porque si en instrumentación fallamos, ¿qué va a suceder? ¿Tendríamos matriz apical? De repente no, ¿cierto? Y por ende, cuando haga la operación, el cono puede sobrepasar. Entonces, es importante tener una instrumentación, ¿no? Y esta matriz apical, algunos denominan touch pad. El touch pad es mi cono llega hacia la parte apical, ¿estamos? Se asienta en esa matriz, pero al momento que yo lo retiro, tiene que haber cierta retención. Entonces, tengo dos características que me van a permitir que mi operación de alguna manera sea la mejor y la más eficiente. La matriz apical va en relación a la preparación, y el touchpad va en relación al cono que yo voy a elegir como cono memoria, para que cuando yo lo retire tenga cierta retención, que uno dice que se enganche un poco el cono. Entonces, ¿qué puedo operar? No, en este caso, coloco el cono, tengo una matriz apical, y al momento que yo lo retiro, me ofrece cierta resistencia, y me dice pues que este será mi cono. ¿Estamos? Pero algo que es un error común también que cometemos, todos en algún momento nos ha pasado, es que el cono se relega en el tercio medio. Y hacia el final, bueno, llega de alguna manera al límite del trabajo, pero al momento que yo retiro voy a sentir también esa traba, pero la traba no se da en la mitad, sino se da en el tercio medio. Entonces, este cono, cuando yo haga la obturación, no me va a permitir hacer una buena condensación lateral. Entonces, acuérdense de este imagen. Siempre el cono tiene que adaptar bien el tercio apical, y cuando yo lo retiro, tiene que tener ese enganche, ese toque, ¿no? O ajuste apical. Algunos, para que cuando yo retire el cono, sienta. ¿Estamos? Ese es el principio. ¿Sí? Más que una propiedad, es verificar al momento de la clínica, ¿cierto? Entonces, cuando nos preguntemos, ¿no? ¿Qué significa hacer el ajuste apical del famoso touchpad? Entonces, mirar, ¿no? Es una retención que debe tener el cono. Vale. Entonces, una vez que yo adapté mi cono, ¿cierto? Ya no veo la terapia de conometría. Veo que el cono tiene ese touchpad, que es una matriz apical, radiográficamente cero, es el momento de la operación. Y es ahí donde yo voy a hacer el cálculo, pues que ya voy a hacer la operación. Entonces, cuando estén en la clínica, muchas veces lo que hacen es terminan la preparación, comienzan a secar su conducto, colocan su cono, media hora tomada de la clínica. En lo que regresan, comienzan la operación. Entonces, recuerden, el hipoclorito actúa mucho mejor cuando está en contacto con los conductos, con los tejidos, en este caso, el tratamiento metal, o sea, se encuentra inundado con los metales. Entonces, si yo voy a ir a tomar mi conductía, el conducto puede estar inundado. Mientras más tiempo, mucho mejor.
¿cierto? Entonces, si secamos el producto y tomamos la volumetría y volvemos para hacer la operación, ese producto posiblemente puede estar ya contaminado. Entonces, es mejor tomar tu volumetría, verificar, y una vez que tengas esa verificación, comiences ya a hacer un poco más de verificación, secarlo, y ahí comienzas a hacer la operación. ¿Estamos? Muy bien. Una vez que hemos secado los productos con los conos de papel, ¿cierto? Los conos de papel también son similares a los conos de papel, ¿cierto? Dejamos los productos y comenzamos la operación. Miren, cuando usamos los conos de papel directo, o sea, el conducto, y lo retiramos de la cajita, ¿cierto? ¿Cómo se encontrarán los conos? ¿Están contaminados? ¿O serán estéticos? Y no es cierto, son conos contaminados. Entonces, ahí también rompemos la cadena aséptica, porque miren, ya estamos en la parte final, ¿cierto? Y acá sí vamos a ocultar. Pero si utilizamos conos de la cajita al conducto, vamos a contaminar nuestro conducto limpio y hasta documentado. Entonces, ¿qué podemos hacer? En el mercado tenemos esos conos estériles, ¿no? Pero son conos que tienen tela muchas veces. Y su costo por lista, sí, son caros, muy caros. Y lo otro que podemos hacer, miren, una bolsita selladora, colocar algunos conos de una percha que vamos a utilizar y poder esterilizarlos. Obviamente, esto ya en la clínica, ¿no? Y en el laboratorio también se tiene. Estos de aquí son conos por tape, ¿no? Para cuando hacemos sistemas laboratorios. Pero también podemos hacer unos conos de papel convencionales, como estos, para poder utilizar. Entonces podemos trabajar con conos 25, 30, con conos principales, de repente, conos 20, sí, pero se puede. Ya le dirán, doctor, pero cuando ustedes le dicen autoclave, esto sale húmedo. Sí, sale húmedo y lo dejan secar a medio ambiente. Si tienes, perdón. No, o sea, no voy a abrir la y lo dejamos en el ambiente y se va a sacar, ¿no? Y ya lo puedo utilizar. Estos son, como decía, con los containers, ¿no? ¿Se puede hacer con cosas de papel, también con los conos convencionales que vamos a utilizar? Sí. Entonces, miren, ¿cómo vamos cerrando la cadena séptica, ¿no? Para que nuestro tratamiento sea efectivo. Muy bien, entonces, ya mi conducto está seco, ¿cierto? Ya verifiqué con mi cono de la percha. Y a continuación tengo que elegir los espaciadores, ¿no? Tengo espaciadores digitales, que es esa medida, a la cual le voy a colocar un tope, ¿no? Para ver las longitudes y tener alguna referencia al momento de yo poder ingresar en el poder. Cuando elegimos el espaciador, hay diferentes formas, diferentes técnicas que se tienen, ¿no? Porque cada una es diferente de otra, porque se dieron diferentes adaptaciones. Entonces, la que más utilizamos hasta el día de hoy es esta, de los dos cuadros. Que mi espaciador tiene que llegar más o menos a 1 milímetro de mi longitud de trabajo. Pero ojo con el cono maestro dentro del cono. ¿Qué quiere decir? Voy a colocar mi cono maestro dentro del conducto, ¿cierto? Inmediatamente coloco un espaciador, ¿no? Dentro del conducto con el cono maestro que llegue 1 milímetro antes de mi longitud de trabajo. Si mi longitud fue 20, mi espaciador tiene que llegar a 19 milímetros, ¿cierto? Pero de forma holgada, o sea, no tan ajustada, que entre de forma suave. ¿Se entiende esto? Yo creo que sí, no es muy complicado. ¿Cómo verificaría eso, doctor? ¿Radiografía será? ¿O es clínico? Doctora, ahí ya no tomamos otra radiografía, ¿no es cierto? Cuando colocamos el espaciador. Es clínico, ¿cierto? O sea, tú colocaste tu cono principal y vas probando tus espaciadores. Entonces, de repente el primer espaciador lo introduces y llega a la misma longitud, a 20. ¿Ese será el elegido? No, ¿no es cierto? Y voy con el otro espaciador.
el número 25 o el B, pero veo que el B, por ejemplo, llega 1 milímetro antes de mi longitud de trabajo, a 19 milímetros, por ejemplo, y al momento que yo lo retiro, no está tan ajustado, sino tiene cierta libertad para poder eliminarlo con facilidad. Entonces, ese podría ser el cono, porque si pasa, el espaciador, porque si pasa un espaciador C, por ejemplo, de repente este no va a llegar 1 milímetro antes, llegará 2 o 3 milímetros antes. ¿Sí? Entonces, hay que escoger un espaciador, y es ese espaciador que lo voy a utilizar de inicio a fin. Entonces, esta parte también es importante, pues porque ya no voy a estar cambiando de espaciador. La técnica como tal le dice cambio de espaciadores, tiene diferentes cosas diferentes, pero la mejor modificación de ello es hacerlo con un solo espaciador. ¿Quién elige ese espaciador? Nosotros, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien, entonces veamos. Tenemos la adaptación de nuestro nodo maestro, ¿no? Y vamos a elegir nuestro espaciador que ingrese más o menos de 1 milímetro. Consideran hasta 2, pero olvidar sería 1 milímetro. Y una vez que mi espaciador ingrese a este nivel, voy a comenzar a hacer la técnica. Para lo cual tengo que preparar mi cemento, ¿cierto? Y el cemento tiene que tener una consistencia no muy fluida ni muy pastosa. La ventaja de usar el cemento biocil, por ejemplo, como es base catalizador, ya no tengo que estar agregando polvo líquido, ¿no? La mezcla es mucho más consistente, mucho más rápida y puedo lograr esto. Cuando yo levanto mi espátula, se forma una especie de mini, ¿cierto? Y esa es la consistencia ideal del cemento para poder hacerlo. Ahora, el valor con mi cono principal, el valor bajo cemento y lo llevo al cono. ¿Estamos? Este es mi cono principal. Algunos recomiendan poder llevarlo también con calimas, ¿no? Pero el conducto debe haber más cantidad de glutamina y menos cantidad de cemento. ¿No? El hecho de que coloques pocos conos y muchos cementos no es una operación. Debe ser al revés. Muchos conos de glutamina y la cantidad de cemento mínima. Entonces colocamos bien, colocamos o llevamos todos los cementos en nuestro producto, colocamos nuestro cono principal, como maestro, y vamos a ir colocando cono a cono, pero no sin antes utilizar nuestro espaciador. ¿No? Entonces, un cono principal, ¿cierto? El espaciador que lleva 1 milímetro o 2, etc. también, de la longitud de trabajo. Y voy haciendo un espacio en el sentido lateral, o en el sentido mesio-distal, o en el sentido vestíbulo, para aquí. Como mejor se puede acomodar. Pero toda la operación tiene que ser en ese sentido. Si voy de mesial a distal, todos los conos tienen que ser de mesial a distal. Si voy de vestibular a parativo, todos los conos tienen que ser en ese sentido. Primer error. Algunos conos van en el sentido mesio-distal y como ya no pueden ingresar, o la visión no les facilita, la visión indirecta, hacen de vestibular a parativo. Entonces los espacios que se generan van a ser mayores. La técnica recomienda que siempre sea un solo sentido. De mesial a distal, de vestibular a parativo. ¿No? Entonces miren, coloco mi espaciador, voy haciendo el espacio en el sentido que sea lateral, por ejemplo. Y los conos accesorios se van a agregar. Ahora, otro requisito es, si yo utilizo un cono número, por ejemplo, en este caso, 35, perdón, espaciador número 35, mis conos de gutapercha de preferencia siempre tienen que ser un número menor. ¿Por qué? Si yo utilizo un espaciador 25, por ejemplo, hago el espacio para un cono 25. Pero cuando yo retiro el espaciador, inmediatamente lo que sucede es que los otros conos que los he llevado a un lado comienzan a ocupar ese espacio. Y si yo coloco un cono número 25, lo más probable es que no va a ingresar justo a esa longitud que yo quiero utilizar. Por eso es que de preferencia, si yo utilizo un espaciador 25 y un cono de gutapercha número 20, este sí va a poder llegar a esa longitud que yo hice al momento de compactar
los conos laterales. Entonces, recuerden, espaciador número 30, conos número 25. Espaciador número 35, conos número 30, ¿no? En teoría. Pero por lo general usamos conos número 20, 25, ¿no? Dependiendo del conducto. ¿Cómo será un conducto de un incisivo central superior? No es un conducto amplio, ¿cierto? Por ende, los conos también que utilizaré de repente van a ser conos mucho con mayor diámetro, ¿no? No serán conos 20, de repente serán conos 25. Pero en resumen, es espaciador ya calibrado de un número mayor al cono de la plancha, ¿no? En este caso al cono accesorio de volumen. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? ¿Seguro? Sí, se entendió, ¿no es cierto? La regla es el espaciador tiene que ser un número, o mejor dicho, el cono que voy a utilizar tiene que ser un número menor al espaciador. Entonces, miren, voy colocando el espaciador, ¿cierto? Voy haciendo la condensación lateral y voy colocando. Ahora acá utiliza el espaciador A y conos A, o cono número 20, ¿no? Que son casi compatibles. Pero lo ideal no es así. Lo ideal es que utilice, por ejemplo, el espaciador A, puede ser el espaciador 20, y los conos tendrían que ser número 15, ¿cierto? Eso es lo ideal. Y conforme voy colocando mis conos en la percha, ¿no? Estos me van a formar una especie de penacho y van a tener una forma de como una escalera, ¿no? Y esta escalera pues, me está diciendo que los conos en apical se van compactando, y conforme yo voy compactando en apical, pues los conos ya no ingresan a la misma longitud, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos conos utilizaré? Porque siempre me preguntan la clínica, ¿no? Doctor, voy a hacer la operación, ¿cuántos conos de la percha voy a utilizar? Y algunos dicen como criterio serán 10, serán 5 conos. Tienen que utilizar todos los conos que puedan ingresar. No hay un límite para eso. Entrarán 20 conos, 30 conos, ingresarán 20, pero no hay un límite. ¿Estamos? Entonces, mientras más conos tú coloques que estén bien compactados, la operación va a ser mucho mejor. La operación no tiene que ser rápida, puede ser tomas. Entonces, vamos a colocar nuestros conos para que posteriormente, ¿no? Tomemos una prueba de penacho. Tomamos una radiografía para ver cómo está nuestra operación, ¿cierto? Entonces, en esta prueba de penacho yo puedo verificar radiográficamente cómo está mi operación y a partir de ahí terminar la operación con más conos, importarlos y compactarlos. La prueba de penacho me da mucha información cuando estoy ya en la operación. Entonces, algunos obvian, ya la operación va a estar bien, va a estar bien. Justo por ahí se pasó un modo de la percha en el vertical y todo lo que has hecho hasta ese momento fracasado. Entonces, es importante tomar su prueba de penacho que están comenzando para poder verificar la operación. ¿Estamos? Tomamos la prueba de penacho y ya comenzamos a hacer el corte. Tenemos este instrumento llamado PKD, lo calentamos al rojo vivo, hacemos un primer corte para compactar el nivel de la cámara, luego hacemos otro corte de UCE para compactar el tercio, o en este caso compactar diario, ¿cierto? Y luego hay que iniciar. Nosotros vamos bien, vamos cortando, vamos compactando, ¿sí? Cortamos y compactamos. Esa compactación vertical, ¿cierto? Cortamos, compactamos. Esa compactación vertical ya se han pedido algunos compactadores, ¿no? Por ejemplo, que todos han comprado. Pero en el mercado también que tenemos otros. Tenemos estos compactadores verticales llamados planes, estos que se llaman de Mashtood, estos que se llaman Mashtood de Dolay, por ejemplo, de Toshok. Y tenemos estos de Buchanan. Miren, los originales de Buchanan, cada compactador está alrededor de los $120, $150. ¿No? Pero, en AliExpress
160, 80 soles los cuartos. Es tal cual. Solamente que en el original, acá dice cara. Y este de acá, no te dice nada. Entonces, si hacen compras por AliExpress, puede ser una buena opción. Y cuando lleven rotatorios, les va a ayudar. También tenemos estos en AliExpress, no son tan buenos, pero estos de acá sí me parece que están baratos, a diferencia de los originales, ¿no? Entonces, podría ser una opción. Listo. ¿Qué cuidados debemos tener? No apoyarse en el labio del paciente, siempre trabajar las acciones directas porque el espejo me va a proteger los labios del paciente, limpiar los codos siempre con una gasa doble, porque los codos de repente se pegan a ese pegativo a todo vivo. Y si no se limpia adecuadamente la ruta percha permanente en el transportador, a veces se enciende. Entonces, miren, cuando están cortando la percha, van a cortar, y si no lo limpian bien, se prende todo y se hace una llama. Con mucho cuidado. Entonces, corto, inmediatamente limpio. Corto, limpio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo evaluar en mi obturación final? Esto, ¿no? El límite de la obturación tiene que ser justo hasta mi longitud de trabajo, a un milímetro de verso cervical aproximadamente. La conicidad, ¿cierto? Tiene que ser de forma cónica la preparación. La obturación tiene que ser homogénea, ¿no? Y la eliminación de la ultrapercha tiene que ser a nivel de difusión aproximadamente, ¿no? ¿Qué pasa si dejamos la ultrapercha en la cara? Hay que acostumbrarnos a limpiar la cara. Y la valoración de la restauración provisoria, en este caso es un tratamiento provisional, puede ser policarboxilado con el número de vidrio, debe estar en la sala. Entonces, cuando yo termino mi ortodoncia, tengo que ver estas características, ¿no? Y de alguna manera la ortodoncia me dará ese éxito. Para terminar, vamos a ver este video en la cual hay que tomar la longitud, en este caso, del mono de papel. Un error que sucede también es que ya estamos en la obturación final, toda la tarde han preparado su conducto y ya vamos a obturar. Colocan un mono de papel sin tomar la longitud de trabajo, lo insertan en el conducto. Y ese mono de papel muchas veces se da fuera del corazón. Llega al ligamento periodontal, pincha el ligamento periodontal y todo el conducto se llena de sangre. Y ya estás obturando, ¿cierto? Ya estás en la última. Dice obturación. ¿Se puede obturar así? No, no. Va a requerir otra sesión. Es importante que el mono de papel también ingrese a la longitud de hay que medir el mono de papel. Entonces, vamos a ver que acá, miren, va a preparar su cemento sellador, ¿cierto? Lo mezcla. Ya el cemento como tal, como es una pasta base y un catalizador, nos va a dar la consistencia deseada. Sobre la punta, ¿cierto? Y lo introduce dentro de él. Entonces, retira el cono, vuelve a ingresar para que el cemento ocupe todo el fondo, ¿cierto? Y acá vamos a ver su espaciador, que tiene que llegar más o menos, dijimos, ¿cuándo? Un milímetro, ¿no? Un espaciador ingrese no tan ajustado. Ese espaciador, ¿quién lo elige? Nosotros, ¿cierto? Entonces, hace la condensación, siempre en sentido lateral, o puede ser en sentido alternativo, pero siempre en un solo sentido. Entonces, para retirarlo, hace movimientos derecha, izquierda, izquierda, retira, e inmediatamente coloca el cono asesor. Estos conos tenemos en el mercado, pero no vienen con números, no vienen como la talla de la rosa, ¿no? Medio, pino medio, L. ¿Qué podríamos utilizar también? Porque son conos muy delgados y muy resistentes, pero son un poco costosos. Lo primero que tenemos es captar la información, ¿no? Entonces, comenzamos. Tiene que ingresar a la longitud que hemos establecido como 1 milímetro. Lo empapamos en el cemento y vamos. ¿Estamos? Muy bien.
cuando ya ha terminado la operación toma penal. No te recomiendo. Porque si por ahí se te pasó un cono y tú quieres retirar ese cono, no va a salir. Se va a romper y toda tu operación comenzará. La radiografía de penacho se toma cuando tú has colocado tu cono principal, 2 o 3 conos accesorios. La radiografía de penacho, cono principal más 2 o 3 conos accesorios. En ese momento tú verificas que un cono se haya pasado, lo vas a poder retirar. Pero si terminas la operación, ya prácticamente terminas. Me toca recién el penacho, si un cono se pasó por ahí, no va a salir. Y si algún docente me dice, te va a decir, no, retíralo. Tú obedientemente te vas a ir a retirarlo, vamos a verlo. Si alguien te dice eso, doctor, no te puede decir que se siente esa plata. Pero digo eso porque ahorita bien, cuando tú eres estudiante, en realidad, en el tiempo nos dimos cuenta que no es. ¿Estamos? Entonces, la radiografía del penacho, cono principal, 2 o 3 conos accesorios. Entonces, miren, para siempre la conversación, ¿no? Ingresa al espaciador, sin miedo, ingresa al espaciador, hace la condensación y al momento de retirarlo, derecha, izquierda, como si vienes aflojando algo, retiras el espaciador, viene tu cono accesorio. Se asienta el cono accesorio, otra vez el espaciador, siempre en el mismo sentido. Si ingresan por mesial, siempre todo de mesial. Porque si ingresan por distal o ingresan por palatino, toda su operación a nivel apical no va a ser la mejor. Y cuando curan, a veces van a ver la cavidad para poder insertar el cono, pero no lo van a ver porque todos los conos son a veces todo el tiempo. Entonces, cuando puedes hacer un solo sentido, es mucho más sencillo. Entonces, está jugando para que al final. Y ya está calentando, fíjate, a las jóvenes se calienta de abajo hacia arriba. Esta es la llama en este sentido, no al revés, todos hacen al revés. Cuando tú haces de arriba hacia abajo, y esta es la llama, por gravedad del calor sube rápido, no te va a permitir tener mucho tiempo. Pero cuando tú haces de abajo hacia arriba, los partículas de esta forma, por gravedad no se venga abajo, ¿cierto? Todo se va a concentrar ahí y vas a poder ver cómo es así. Entonces, miren, la clínica, nos vamos a volver a ver. Lo vean que limpiamos la cavidad, ¿cierto? Y la endodontia está terminada. Entonces, tienen que hacer buenas endodontias. Algunos dirán, no me gusta, no. Hoy en día, la endodoncia, todos los pacientes tienen una solución para la endodoncia. No es que trabajar muy bien, la parte de que para hacer buenas endodontias, muy bien. Listo. Colocamos nuestro cemento provisional. Esto está, mucho ojo, esto es algo que nosotros no entendemos. Tomó su oncometría, hizo con su sistema laboratorio, obturó, tomó su operación bárbara, de casi uno, para que esté exacto, y el paciente tenía una y otra vez con. Al final, era la operación bárbara. Había pasado todos los conos. Y por ese paciente tuvo que extraerse. Mucho ojo. ¿Y por qué sucede eso en la clínica? Porque desde el inicio él no estableció una buena longitud de trabajo. Y no se ve que esa raíz estaba. Entonces, en la maqueta del el paciente no hay cono. ¿Estamos? Y eso va a depender de identificar siempre, entender que ese cono en tu siempre esté parado. Cuando yo lo retire, que tenga esa tarde. Entonces, terminamos la obturación. Bien, terminamos la obturación. Aquí, en el mejor de los casos, colocamos. Yo no. Antes de la obturación, el producto tiene que estar así limpio. Está inundado con hipoclorito. Y si yo veo que el hipoclorito está así transparente, limpio, ese es el momento en que yo. Pero ¿qué pasa si el hipoclorito
¿cierto? Significa que todavía hay algo con la cual no me permite que el producto esté completamente. Terminamos el nodo 12, terminamos el nodo 12, cortamos la rotación en la granada limpia y inmediatamente lo vamos a cinta de tetrón. Cinta de tetrón tiene colores, como puede ser la cinta de tetrón blanca que compramos en la ferretería, pero tiene que estar desinfectada. ¿Cómo desinfectamos? Dos formas. Cortas trozos de teflón y los reembolsas, esas bolsitas, y los televisas en autoclave, o en un bol o una riñonera de clorexidina o hipoclorito, lo dejas sumergido. Retiras la cinta de teflón es hidrofóbico. Se desinfecta la superficie, pero la cinta sale seca. Entonces, la compactas acá, así como está, bien. Compactas y de preferencia colocamos yodo. Recuerden, el hipoclorito, o sea, cualquier cosa que tú sumerjas en el hipoclorito, más o menos de 1 a 3 minutos, se desinfecta así. Algunos dijeron que solo puede ser el alcohol. Bueno, recuerden, el alcohol desinfecta, pero también fija. Así, no conviene, hipoclorito. Algunos dijeron puede ser agente disciplinario, bueno, sí podría ser, pero tenemos hipoclorito, tenemos para eso. Listo, entonces, doctores, jóvenes, ionómero o policarboxilano. Doctor, quiero dejar resina. Perfecto, mucho mejor. Pero otra cosa, salvo que en la mañana termine una endodoncia y en la tarde el paciente le van a colocar un postre de fibra de vidrio, ahí podría ser un cemento como estos oral film, colposol, etc. Ahí. Pero si va a ser mañana, pasado mañana, tiene la policarboxilano. O en los otros casos. Muy bien, preguntas. Al final puedes hacer la restauración, como digo, que ya sería el consumo, etc. Ya son maniobras mucho más sencillas. Es que eso ya. Claro, si voy a colocar poste, retiro el cemento correccional, el teflón, tú me enganchas con una culeta o con el explorador, sale todo gratísimo. Y lo mejor es que cuando tú estás retirando con la pieza en mano el policarboxilano, el ionómero, cuando llega el teflón, lo único que haces es cortar. Te vas a dar cuenta que salen partículas y lo retiras. A diferencia de que cuando tú dejas algodón, ahí sí se puede, ¿cierto? El algodón en la fresa se enrosca y tus pies en mano se enroscan. O sea, ese lado es una hora, pero ya ese cambio brusco va a ser ese hermano no esté, o sea, no te dura más tiempo de lo que normalmente. ¿Estamos? Muy bien. ¿Preguntas? Va a entrar una casa dental Fanta, se llama, tiene una serie especial, muy interesantes. No son las mejores del mercado, pero no, pero, o sea, ¿es esa o las peores? Esas de acá no son las mejores, pero sí, lo que hay ahora. Y no sé qué nos hablan de. Listo, gracias jóvenes.